¿Sabías que el inglés está destrozando el español? Bueno, creo que eso es un poco exagerado. Tal vez no es tan grave, pero es verdad que el inglés está cambiando la forma en la que las personas hablan español. Está haciendo que las personas hablen mal el español. Gracias al inglés, la gente está usando palabras y expresiones en español que en realidad no existen o que no significan lo que ellos piensan que significan. En este video te cuento cómo el inglés está transformando el español y te doy 10 ejemplos que te van a dejar sorprendido. Hola, yo soy Agustina y en este canal te enseñamos español con videos sobre temas variados e interesantes. Así que ya sabes, suscríbete. Cuando dos idiomas están en contacto, es muy normal que se influencien el uno al otro. Y eso está pasando en la actualidad. El inglés está influenciando la forma en la que hablamos español. Muchas personas toman palabras y expresiones del inglés y las traducen de forma directa, de forma literal al español. Lo curioso es que muchas de estas expresiones suenan muy raras, muy antinaturales o no tienen sentido en español. Incluso algunas hasta no significan, no quieren decir lo que las personas piensan que quieren decir. En este video te voy a contar sobre 10 de las más comunes. 1. Sobrepensar. La palabra sobrepensar es una traducción directa de la palabra overthink en inglés. Sobre, over, pensar, think. Sobrepensar. Tradicionalmente en español se decía pensar demasiado, darle muchas vueltas a un pensamiento o rumiar un pensamiento. Pero en el último tiempo se adoptó la palabra sobrepensar. Y bueno, hay que decirlo, la verdad es una palabra mucho más corta y mucho más simple que las otras opciones en español. Así que, en parte, entiendo por qué la usamos. Pero claro, para los jóvenes que están en internet y que saben un poquito más de inglés, esta palabra puede tener sentido. Sin embargo, para las generaciones mayores, para las personas un poco más grandes que no saben mucho inglés, esta palabra suena rarísima. Sobrepensar se usa mucho y hasta ya aparece en artículos y publicaciones sobre psicología. En parte parece que es oficial, que ya forma parte del español. 2. Tenemos un acuerdo. Esta frase es la traducción literal del inglés we have a deal, una frase típica y muy usada en inglés. Pero en español tradicionalmente se diría llegamos a un acuerdo o estamos de acuerdo. Aunque la nueva frase tenemos un acuerdo es gramaticalmente correcta,
La verdad es que todavía parece bastante extraña y suena un poquito antinatural en español. 3. Pretender. En español, pretender significa querer, tener la intención de o intentar hacer algo. Por ejemplo, yo pretendo terminar este video hoy. O yo pretendo que ustedes aprendan español con este video. Pero en inglés, el verbo to pretend tiene un significado diferente. Significa fingir o actuar. Y ahí es donde aparece el problema. Porque en el último tiempo muchas personas están usando pretender en español con el significado de to pretend en inglés. Dicen cosas como yo pretendo que me gusta correr, porque están traduciendo literalmente la frase en inglés I pretend to like running. Pero en realidad, en español, yo pretendo que me gusta correr no tiene sentido. Y lo correcto sería decir algo como yo finjo que me gusta correr. 4. Suena como una buena idea. Este es un calco del inglés It sounds like a good idea. Lo más raro de esta frase en español es el uso de suena, porque en español el verbo sonar no se usa de la misma forma que en inglés. En español el verbo sonar se usa de forma literal, de forma más técnica para realmente hablar del sonido de algo, del ruido que escuchamos. Pero en inglés, sonar se puede usar para evaluar algo, para dar una opinión sobre algo. Es bastante diferente. Por eso, para nosotros en español, decir que una idea, que un concepto suena bien, es bastante raro, no tiene mucho sentido. En español sería más apropiado decir me parece una buena idea o me parece bien. 5. Eventualmente. En español, la palabra eventualmente significa posiblemente u ocasionalmente. Algo que puede pasar o que pasa de vez en cuando. Pero en inglés, eventually significa finalmente. Por eso, ahora, cada vez más personas usan eventualmente en español como si tuviera el significado de eventually en inglés. Usan eventualmente con el significado de finalmente. Por eso dicen cosas como eventualmente terminé la comida. Y eso no tiene sentido. Están diciendo que posiblemente o que a veces, de vez en cuando, terminaron la comida. No se entiende. En realidad, la forma correcta de decirlo es finalmente terminé la comida. 6. Me gusta hornear. Esto es súper específico y viene del inglés I like baking. El problema con esta frase es que el verbo hornear en español y el verbo to bake en inglés son un poquito diferentes. Sí, los dos significan lo mismo, los dos significan hornear dulces, pero se usan de forma distinta. El verbo hornear en español es un verbo mucho más específico, mucho más técnico.
que tradicionalmente no se usa de forma cotidiana o de forma casual. Pero to bake en inglés es mucho más casual y es normal usarlo en el día a día. Por eso, en vez de me gusta hornear, en español es más natural decir me gusta cocinar dulces, me gusta hacer dulces o me gusta hacer repostería. De paso, te cuento que si te gusta cocinar, en la web de Dreaming Spanish podés encontrar una serie muy divertida que hice con los otros profesores del canal. En esa serie estamos todos juntos en persona probando snacks de diferentes lugares del mundo. La verdad es que quedó muy pero muy graciosa. También podés encontrar la serie de desafíos de cocina con Michelle, donde ella intenta cocinar dulces que la verdad no le salen muy bien. Y obviamente todos los videos en español comprensible, para que personas que están aprendiendo el idioma como vos puedan entender. Así que todo eso y mucho más podés encontrar en nuestra web, dreamingspanish.com. Ahora sí, sigamos. Número 7. Soportar. En español, el verbo soportar significa aguantar o tolerar algo. Algo que normalmente es malo o molesto. Por ejemplo, yo soporto el dolor. Pero en inglés, to support significa estar ahí para algo o para alguien. Significa apoyar algo o alguien. Y claro, estos significados son muy pero muy diferentes. Entonces, cuando mucha gente usa soportar en español con el significado de to support en inglés, suena rarísimo. Dicen cosas como yo te soporto. Claro, ellos quieren decir I support you, que es algo bueno, pero en español yo te soporto es como decir yo te tolero, yo te aguanto, que es súper negativo. La forma correcta de expresar esto en español sería decir yo te apoyo. 8. Hacer una diferencia. Esta frase viene del inglés to make a difference. Es una frase muy común que se usa para hablar de hacer un cambio grande o de generar algún tipo de impacto. Pero aunque algunas personas adoptaron esta expresión y dicen hacer una diferencia en español, la verdad es que suena rarísimo. Y lo típico, lo tradicional, sería decir marcar una diferencia. Aunque también depende mucho del contexto. Porque si se usa como en inglés para decir it doesn't make a difference, entonces sería diferente en español. Y diríamos algo como no cambia las cosas, no cambia nada o no sirve de nada. En fin, hay variaciones según la situación y el contexto, pero la frase hacer una diferencia no queda para nada bien en español. 9. Literal. La palabra literal existe tanto en inglés como en español y técnicamente significa lo mismo. Tiene el mismo significado. Pero lo que pasa es que el uso es diferente. En el inglés moderno, la palabra literally se usa como un intensificador. Se usa para agregarle emoción o intensidad a lo que se está diciendo.
Por ejemplo, una persona puede decir I literally died laughing, cuando obviamente esto no es literal. La persona no murió riendo. El problema es que este uso se llevó al español. Y ahora las personas dicen cosas como me morí de la risa, literal, o literalmente me morí de la risa. Y ahí es donde aparece el problema, o más bien la contradicción. Porque en español, literal o literalmente significa exactamente lo contrario. Significa que no hay una exageración, que no hay una metáfora, que lo que pasó exactamente como se dice y es 100% real. También en español usamos literal o literalmente cuando hablamos de algo que normalmente se dice en sentido figurado. Algo que normalmente no quiere decir exactamente lo que dice, pero que en esta situación sí quiere decir eso. En esta situación sí es literal. Por ejemplo, la frase romper el hielo. Romper el hielo es una frase que normalmente se usa en sentido figurado. Romper el hielo normalmente significa conocer a alguien y hablar, significa romper la tensión o la incomodidad que hay en un lugar o en un ambiente. Pero si yo quiero usar esa frase que normalmente se usa en sentido figurado de forma literal, yo puedo decir literal o literalmente para aclararlo. Por ejemplo, puedo decir, para hacer el cóctel hay que romper el hielo, literalmente. Ahí tiene todo el sentido del mundo. Ahí tiene mucho sentido usar literal porque estoy aclarando que la cosa es literal, que estoy hablando de hielo de verdad. Es un poco gracioso porque en la actualidad literalmente se está usando para exagerar, cuando antes se usaba para eliminar la exageración. 10. Remover. En español, el verbo remover significa volver a mover, revolver o mezclar algo. Pero en inglés, el verbo to remove significa quitar, sacar o eliminar algo. El verbo to remove, o más bien la palabra remove, es una palabra que se ve muchísimo en sitios web, en aplicaciones y hasta en instrucciones o tutoriales. Por eso, muchas personas empezaron a usarla en español con el significado del inglés. La gente dice, tengo que remover esta foto o tengo que remover el maquillaje para aplicar la crema. Y en realidad están diciendo que tienen que mezclar o mover la foto o el maquillaje. Es rarísimo. La forma más apropiada de decirlo sería eliminar la foto o quitar el maquillaje antes de aplicar la crema, pero no remover. Remover es raro. Y esas fueron 10 palabras y o expresiones del inglés que cambiaron cómo hablamos español. Ahora ya las conoces, pero probablemente todavía te quede una pregunta. ¿Por qué pasa esto? Históricamente, este tipo de intercambio
pasaba cuando dos idiomas estaban en contacto por un largo tiempo, generalmente por eventos históricos como una conquista, una invasión o una inmigración masiva. Pero ahora es diferente. En este caso, el contacto no es un contacto físico, sino que es un contacto digital. En pocas palabras, es todo gracias al Internet. Hoy en día, los hispanohablantes consumimos contenido en inglés todo el tiempo. Series, películas, podcasts, contenido de influencers, videos, artículos y mucho más. Por eso, lentamente, las palabras y las expresiones comunes en inglés empiezan a filtrarse en el español, incluso si no son del todo naturales o correctas, si no encajan del todo con la lógica del idioma. Y aunque para algunas personas esto es algo raro o algo malo, la realidad es que no es algo nuevo, ni tampoco algo anormal. De hecho, el español que hablamos hoy en día y que consideramos como correcto es el resultado de cientos de años de mezclas y de influencias de otros idiomas, como el latín, el árabe, el italiano y más. Entonces, ahora te pregunto a vos, ¿cómo crees que va a evolucionar este fenómeno? ¿Crees que el inglés realmente está arruinando el español? ¿O simplemente te parece que es un proceso natural? Te leo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!